Y yo en esta noche solo quisiera traspolar lo que ustedes vieron, esta obra musical incomparable, maravillosa, insoslayable, en un pasaje escueto de la palabra de Dios que nos va a narrar todo lo que nosotros hemos visto, como en una película de Mateo capítulo 2. Y yo les invito, mientras que me prenden las luces de adelante, a ponernos de pie para hablar sobre la portentosa Navidad o realidad de la Navidad. Ahí tenemos el pasaje, dice la palabra de Dios, vamos a leerlos todos juntos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, le adoraron. Y luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y vamos a leer todos juntos el verso 11 para terminar fuerte. Pero como en sueños se le había que no volviesen a donde estaba Herodes, regresaron fuerte a su tierra por otro camino. Padre, necesitamos que tú nos hables al corazón, que hoy pueda ser una noche de salvación. Toca vidas, toca corazones y haz que esta noche muchos de los que están aquí puedan conocer a este Cristo el Señor que nació en Belén para morir, para resucitar y para ingresar en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Ustedes conocen la historia, la hemos visto, nos hemos reído, hemos llorado con la canción. Era la noche de Belén. Uno elevaba los ojos y miraba a los ángeles que llevaban con su estrella a los magos del oriente. Ya lo vamos a explicar. Bajando la mirada estaban los pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Bajando la mirada estaba el niño con su madre María y con su padre José. Ahora, cuando uno mira esa escena, se da cuenta que hay tres cosas que yo quisiera dejarles para que juntos podamos mirar a los famosos magos. Quiero decir antes que nada que esos magos no es un prestidigitador, aquel que hace juego con las manos, aquel que hace trucos con las manos. La palabra magos viene de la palabra mega, que significa grande, significa muy grande. Eran personas encumbradas, muy capaces, muy estudiosos, astrónomos, muy estudiosos de las estrellas, que habían sobrevivido sobre los romanos, sobre los babilónicos y sobre todo los medos y persas, y ellos estudiaban esas estrellas y conocían mucho el Antiguo Testamento y esperaban aquel Mesías, aquel Cristo que iban a nacer en Belén. Ahora, yo quiero que usted se ponga en la piel de estos sabios. Y la primera cosa que vamos a tener ahora es la insignificancia. ¿Por qué la insignificancia? Porque ellos llegaron a Belén, en realidad llegaron al palacio. Y sabemos que no llegaron el mismo día, sabemos que los magos o los sabios no eran tres, como dice la tradición. Era una cofradía, era una comitiva, era una cooperativa, era un grupo grande que venía a ver al Señor. Todos habían estudiado para llegar a conocer a ese Cristo el Señor. Y llegar a dónde van a ver al rey, al palacio. Cuando llegan se encuentran con Herodes. Herodes el Grande, como el actor que tuvimos hoy. Yo lo conozco de algún gimnasio ese actor. Yo diría una parrillada, pero no importa. Dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres más pequeña entre los príncipes de Judá?
Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ellos se asombraron. Ellos vinieron días y meses caminando para ver al rey. Y no se encuentran con el rey. No sabían del rey. No tenían información del rey. Le preguntan a Herodes y Herodes tenía menos información que un teléfono que tenía mamá, que era un Nokia 1100. Entonces dice que ellos se asombraron porque cuando llegaron a ese lugar, era un lugar pequeño. Ahora, mis hermanos, esto corresponde a una profecía de Miqueas capítulo 5, verso 2, de 500 años atrás, que Jesús iba a nacer en un humilde pesebre. De ti nacerá el guiador de toda la humanidad. Es que Jesucristo tenía que nacer. Había un juicio que nos condenaba. Había un dictamen que estaba en contra nuestro. El pecado se había sido la herencia que nos llevaba a una perdición eterna. Entonces Jesucristo tenía que nacer. Y no nació en un palacio real, sino nació, como dice la Biblia, en un humilde pesebre. Por eso años más tarde, con su pluma dorada, empieza a escribir el apóstol Pablo, porque Jesucristo, la gracia, ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Él no necesitaba las pompas para nacer. Él era despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él nació en un humilde pesebre. Claro, los sabios llegan y ven, lo primero que contemplan, la insignificancia. ¿Por qué? ¿Por qué algo pequeño? Pero en segundo lugar, lo segundo que vemos es la inquietud. ¿Por qué la inquietud? Porque dice que oyendo esto el rey Herodes se turbó. Literalmente ahí dice se puso nervioso. María Silvia nos contaba por qué se puso nervioso, porque no quería que tomen su lugar. Y toda Jerusalén y toda Belén se puso nerviosa porque Herodes, ¿qué hizo? Como no tenía información, lo llamó en secreto a los sabios y le preguntó, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Y ahí le dan la información. Van a ser el rey. No dice un rey. Dice el rey, el último rey, el único rey. Y van a ser en Belén. Herodes dice, bueno, vayan y avísenme para que yo vaya también a adorarlo. Herodes era Herodes el grande. Lo único que tenía de grande Herodes que era un gran mentiroso. Él no quería adorarlo, él lo quería matar. Ahora, ¿por qué hago esta aplicación en el texto? Primero porque voy siguiendo el texto y quiero caminar sobre Mateo capítulo 2 y no salir de él. Herodes el grande era muy grande, pero no pudo con los planes de Dios. Es más, usted escuchó que Augusto César era el que firmó el edicto para ser empadronados, para hacer el censo. Augusto César no se llamaba Augusto César, se llamaba Octavio. Él se hizo cambiar el nombre y se hizo poner como un emperador. Augusto significa gran emperador, un hombre superior. Pero quiere que le diga algo. Ni Augusto César, ni Herodes el Grande pudieron contra los planes de Dios. Los planes de Dios eran eternos, eran maravillosos. ¿Usted sabe, mi querido, lo que es un riesgo país? ¿Usted sabe lo que es un riesgo país? El riesgo país es el riesgo que tiene un país de no pagar su deuda. Cuanto más alto es el riesgo país, más alto es el riesgo de no pagar su deuda. Menos confianza tiene. ¿Sabe cuál es el riesgo de Dios? Cero. Porque las promesas de Dios se cumplen.
Porque la fidelidad de Dios siempre es la misma. ¿Por qué digo esto? Porque después, detrás del cotillón de la Navidad, detrás del ornamento, de los adornos de la Navidad, hay corazones quebrados, tal vez por una silla vacía, tal vez por una enfermedad latente, tal vez por un resultado de un examen médico preocupante. Y tal vez usted diga, tengo miedo de lo que me va a venir. Quiero decirle, mi querido amigo, el riesgo de Dios es cero. La fidelidad de Dios es para siempre. Y Dios sabe lo que a usted le pasa. Dios sabe enjugar sus lágrimas, disipar sus penas, ahuyentar sus dudas. Dios está con usted. Dios sabe. Y en esta hora, Él está con sus lágrimas y nada, ni algún Herodes, ni algún Augusto César que pueda hacer que las cosas se cumplan en su vida. Todo lo que Jehová quiere lo hace. Por eso lo que le está pasando no es una distracción de Dios. Es un plan de Dios. Por eso, para terminar, quiero tomar la tercera cosa que tenemos ahí, que es la impresión. Los sabios entraron y miraron la insignificancia, ¿qué? De un lugar pequeño. Tuvieron inquietud. ¿Por qué? La inquietud era de Herodes y observaron esa inquietud. Pero tuvieron una impresión. ¿Cuál era? Que fueron a un lugar que, entre paréntesis, Herodes tenía 40 minutos al rey del mundo que iban a hacer y no fue a verlo. 40 minutos. ¿Qué hacen los magos? ¿Qué hacen los sabios? Llegan al lugar, vieron al niño y abrieron los tesoros y le ofrecieron lo que vimos: oro, incienso y mirra. Ahora yo quiero, sin forzar el texto, que usted pueda volar conmigo la imaginación, por favor. Ellos llegaron y lo primero que hicieron es entraron a la casa. Entonces vieron al niño. Después se postraron. Después le adoraron. Y después le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ahora, ¿por qué oro? Porque era rey. ¿Por qué le pongo impresión? La impresión de los sabios de decir oro, dejar aquí. Oro. ¿Cómo vamos a dejar oro? En todo Belén no hay tanto oro, no hay plata en Belén. Era una aldea humilde. Oro. ¿Y si entran a robar? La aldea de Belén no tiene alarma. ¿Oro vamos a dejar? ¿Saben? Los planes de Dios son maravillosos. En el capítulo siguiente, Herodes iba a hacer una matanza de todos los niños de 2 años. Entonces, ese oro que dejaron los sabios era para que José y María puedan escapar y por 2 años estar como fugitivos con un niño, comprar animales, meterse en una comitiva y tratar de salir desapercibido. Dios le dejó oro para esos 2 años que iban a estar solos. Así es Dios. No solo que te proyecta 2 años, sino 10 años, 11 años, 20 años. Pero después le dejaron incienso. Incienso era una resina que le dejaban, que salía de los árboles. Pero le dejaron mirra.
Ahora, la mirra era una hierba medicinal que era para el sufrimiento. Ahora, aquí quiero que active su mente y su imaginación. ¿Cuántos eran los magos? No sabemos. Varios. No podían entrar todos a ver al niño. Entonces tenían que entrar uno por uno. Y yo me lo imagino un mago entrando y mirando. A mí me gustan los niños. Mucho me gustan los niños. Y habrá visto la cabecita de este niño. Y habrá dicho, le dejo mirra. ¿Por qué? Porque mañana esa cabecita se iba a cumplir lo que dice 27:34 de Mateo. Iba a ser atravesada por una corona de espinas. Le dejó mirra. Se fue, vino otro sabio. Y tal vez miró no las cabecitas, sino las manitos. Y habrá dicho las manitos. Usted ha visto las manitos de un bebé. Y habrá dicho, Zacarías 12:10. Ellos sabían en el Antiguo Testamento. Zacarías 12:10 que dice que mirarán al que traspasaron esas manos. Iban a ser traspasadas. Le voy a dejar más mirra. Se iba otro y venía y dice, y miraba la cavidad torácica del niño y dice, un día se va a cumplir lo que dice Juan 19:30 o 38. Le van a atravesar una lanza donde va a salir sangre y agua. Y le dejó más mirra. Ese es el Cristo de la cruz. Ese niño iba a ser el Cristo de la cruz. Estos sabios se encontraron con Dios en un lugar fétido, oloroso, nauseabundo. Bienaventurados son los que encuentran a Dios en los lugares menos esperados. Ellos se encontraron con Dios en un lugar menos esperado y adoraron a Dios. ¿Sabe, mi querido? Jesucristo murió por nuestros pecados y derramó su sangre que preciosa nos limpia de todo pecado, pero no quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día y hoy vive. ¿Sabe qué pasó con estos sabios? Volvieron y regresaron por otro camino. ¿Sabe? Cuando te encuentras con Dios, nunca vuelves por el mismo camino. Yo no conozco mi auditorio en esta noche. Lo que sí sé que usted vino con una angustia, con un dolor y tal vez perdido por el pecado, pero esta noche usted puede recibir a este Cristo de la cruz, que fue clavado en la cruz, que derramó su sangre y puede entrar en su corazón. Tal vez usted me diga, pero Mario, ¿yo puedo recibir a Cristo? ¿Yo puedo recibir este Cristo y tener una Navidad y un año nuevo diferente? ¿Cristo puede disipar mis penas y ahuyentar mis dudas y enjugar mis lágrimas? Sí, porque Cristo es el príncipe de la paz, es el Señor de la gloria. Por eso en esta hora yo les invito a cerrar todos los ojos. Y allí en la intimidad de su corazón yo le invito a que usted le diga, Señor Jesús, voy a pedir que nadie se mueva, Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo te necesito en esta hora. Yo me arrepiento de mis pecados. Es muy importante que le digas, me arrepiento de mis pecados. Creo que tú has muerto en la cruz del Calvario por mí. Sálvame, Señor. Yo quiero en esta Navidad recibir a Cristo en mi corazón. Yo sé que había un juicio para mi vida, pero en esta hora sé que la religión no me salva ni me perdona. Yo en esta hora quiero recibir al mismo Cristo.
aquellos que los sabios fueron a adorar, pero en mi corazón. Dile así estas palabras: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra a vivir en mi vida. Sálvame, Señor. Sálvame, Señor.